Muchísimas gracias, gente. Hola, buenas noches, Jack City. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé, hay varias gente que me ha dicho, Julia, esta hora es un poquito tarde y yo lo sé, sobre todo entre semana. Sin embargo, es como la mejor hora para que alguna gente pues ya haya dormido los chicos o haya salido de clases o si se quedó pegadillo, pegadilla en alguna presa o haya cenado. Ya es una hora ya como de cierre del día. Entonces, bueno, ha quedado o ha resultado un poco cómodo para poder compartir algunos temas. Y hoy este asunto de emprender desde la conciencia, lo comentaba con una persona en un proceso que estoy facilitando, em, y de ahí surgió porque ya venía como peloteándose desde hace algún tiempo en mi mente y en mi corazón, como el compartir esta experiencia, que en realidad es mi propia experiencia, más allá de lo que sé del tema, en realidad también es lo que he vivido como emprendedora y como emprendedora, no porque mis temas sean de corte espiritual o de desarrollo personal, sino particularmente porque ha sido el proceso propiamente de poder identificar qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta y hacia dónde me estoy moviendo. Entonces, bueno, en este preámbulo faltaba más, siempre me pasa lo mismo. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, para quienes de repente nunca han tenido o hemos tenido esta posibilidad de coincidir, ya sea por tema o otro Zoom o porque no nos hemos podido pues encontrar físicamente o virtualmente de alguna forma. Mi rol en este momento, a lo que me dedico, soy terapeuta transpersonal y transgeneracional. La gente a veces se queda con esas palabras como medio, palabrejas como medio de domingo, pero en realidad son simple y sencillamente palabras que hablan un poquitito acerca de lo que hago, que básicamente es acompañar, es dar, pues esto, ser una persona que camina al lado de otra o de otras en temas vinculados al desarrollo de la conciencia y sobre todo la reconexión interior, porque finalmente no estoy aquí más que para de repente tirar alguna idea o algún dato o con una palabra permitir que reconectemos todos, incluyéndome a mí misma, con algo que ya sabemos. Lo compartía el otro día en un taller y es este asunto de ir recordando lo que se dice desde Access Consciousness como terapia alternativa también, es ir reconectando con lo que realmente sabemos. Y bueno, este reconectar con la conciencia también tiene que ver sobre cómo emprendemos, cómo ponemos nuestra energía hacia el mundo. Y eso es el tema que les quería compartir el día de hoy. Igual que siempre, no más de 40 minutos, más de lo que ya llevamos, o sea, 45 minutos esperaría que sea. Yo sé que a veces me paso, pero bueno, intentaré ser como bastante precisa y puntual. Por favor, siéntense en libertad de plantear cualquier inquietud, cualquier consulta, cualquier comentario que les parezca oportuno o que quieran compartir. Ya sea abriendo, pidiendo la palabra, tal vez ahí sí, como para podernos organizar con la intervención y que se pueda escuchar pues bien, pidiendo la palabra o incluso escribiendo en el chat. Ahí de vez en cuando voy a ir revisando el chat para verificar que tengamos pues por ahí integradas todos los comentarios que quieran ustedes pues facilitar por acá. Y bueno, yo, al igual que muchas personas, tal vez que todos ustedes o que varios de ustedes, pasé por un proceso de formación académica, estudié una determinada profesión y así sea que lo hayamos hecho o no, la verdad es que la vida nos ha llevado en muchas ocasiones a vivir de una manera asalariada, lo cual no está ni bien ni mal, es una forma en que desde nuestra energía interaccionamos con el entorno, ¿verdad? Manifestamos y creamos valor y a través de esta misma energía recibimos algo a cambio. En términos generales, casi todas las personas lo que recibimos es dinero y no necesariamente, bueno, algunas personas dentro de lo que reciben en este intercambio que hacen con la sociedad a través de una empresa, una organización, una institución, en el caso del sector público, en este intercambio, normalmente lo que se recibe es dinero, algunas ocasiones pues incluyen otro tipo de beneficios que no son directamente dinero o económicos, sino que pueden ser materiales, como de repente la casa, como de repente, qué sé yo, gastos de viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, alimentación, en fin, transporte, uso de vehículo, pago del teléfono, cosas de este tipo.
Todo eso es parte de lo que recibimos por ofrecer, por poner nuestra energía, nuestro conocimiento y nuestra experiencia al servicio de una organización. Y como les decía, no, eso no está ni bien ni mal. Es una forma de relacionarnos con el mundo. Ahora bien, hay otras formas también de relacionarnos con el mundo y de cómo crear, ¿verdad? Este recurso que requerimos para interaccionar con la sociedad, para interaccionar con, o sea, con la atención propiamente de nuestras necesidades más básicas. Y ese es el emprendimiento. Les cuento desde mi experiencia, o sea, en estos días, y creo que una de las cosas por las cuales me hizo así también el tema de esto hay que conversarlo también, es que yo como emprendedora, pues también veo redes sociales y me doy cuenta como o sea, me llega mucha publicidad porque el algoritmo de Facebook es así, ¿verdad? Incluso el de Instagram también, claramente porque es la misma compañía, ¿verdad? Incluso, bueno, YouTube, etcétera, te va tirando como cierta información de forma reiterativa. Y es súper interesante porque yo como emprendedora empecé a notar esta tendencia de que me están vendiendo como emprendedora, ¿verdad? Y es curioso observar, claro, porque Facebook dice, esta mujer tiene este perfil personal, pero a su vez administra este perfil personal, está vinculado a esta otra cuenta, que es una página en donde se ofrecen servicios, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Ahí se hace un match y te tira publicidad específica. Y entonces yo empiezo a ver una locura de información y demás. Y digo, qué interesante, a veces podría ser que nos perdamos en todo esto y me gustaría compartir esta reflexión y de ahí surge justamente también parte de esta conversación del día de hoy. Yo hago todo lo que en teoría tendría que haber sucedido para estar absolutamente plena, satisfecha, soy feliz, así rebosante de gozo, en un trabajo estable, muy bien pagado, con un amplio reconocimiento social, etcétera, y resulta que no me sentía satisfecha. Esto pasa en el 2000, bueno, ya desde antes pasaban ciertas cosas, como que llegaba un trabajo y me aburría muy rápido, aprendía muy rápidamente el teje y maneje del trabajo, del puesto, y yo decía, es que esto de quedarme aquí tanto tiempo, pues no sé, como que es algo extraño y me generaba culpa porque yo decía, no, Julia, o sea, ¿cómo es posible que usted haya pasado por 2 o 3 empresas y no tengas ni 25 años? O sea, ¿qué es esto, verdad? O tengas 30 años y hayas andado como por tantas organizaciones. Entonces eso hasta me generaba una cierta culpa y entonces me hacía como decir, ok, no, aquí debería de quedarme. Pero llegó un momento en esa misma organización que les estoy diciendo, ganaba bastante bien en aquel tiempo. Bueno, en realidad sigue siendo incluso lo que ganaba en aquel tiempo, sigue siendo un salario competitivo en la actualidad. Esto estaba súper bien reconocido y demás, y no me sentía satisfecha. Sentía como esta lógica de como yo no me quiero quedar aquí. Es más, no me quiero quedar aquí ni 5 años, menos creer que aquí me voy a jubilar. Y empieza a moverse esto, ¿verdad? Internamente, como todo es perfecto y como siempre las cosas en línea. Conocí a alguien, tengo una excelente muestra de cómo el universo se alinea para mostrarnos cosas maravillosas. Estaba yo un día de oficina de locura, ¿verdad? Porque trabajaba organizando eventos y yo era así como una cosa tras otra, algo había sucedido, ni siquiera recuerdo qué, creo que un facilitador, porque yo trabajaba en eventos de capacitación, no había llegado, no recuerdo bien, pero era un día caótico, de caos así y de estrés. Y había quedado de hablar con una chica que se llama Paola Castro, ella es coach, y la había invitado a que fuese a una reunión presencial en la oficina. Paola estaba sentada en una esquina mientras me veía a mí entrar y salir como loca de la oficina, corriendo. Yo súper acongojada porque en mis estándares profesionales el hacer esperar a otra persona o un profesional, más aún, a cualquier persona, pero en este caso además una persona que yo había citado y que sabía que venía de lejos y demás, era algo que también me generaba bastante angustia. Pero yo la veía a ella súper ecuánime, sentada esperando.
Y yo en algún momento me detuve en un par de ocasiones, le ofrecía disculpas y le decía, mira, no, de verdad lamento mucho que estés esperando. Y ella con total pausa y ecuanimidad me decía, y con una sonrisa además, me decía, no te preocupes, por alguna razón yo tengo que estar acá esperando. Y yo decía, esta vieja está loca, realmente. Eso era lo que Julia decía en aquel momento, era mi versión de ese instante. Yo decía, algo le pasa a esta criatura. Yo estaría súper enojada, ¿verdad? Claro, era la proyección. Entonces resulta, en el corre-corre ya termino como, no sé, media hora, 45 minutos ahí después, me siento a hablar con ella y bueno, un poco la historia fue como que yo quedé de este impacto de cómo es posible que alguien pueda estar así de calma en esta circunstancia. Me llamó la atención. Y dije, yo quiero eso que tiene ella. En aquel tiempo yo ya había estudiado, sacado mi carrera, incluso un posgrado, ¿verdad? Y demás. En realidad he sacado ya 2 posgrados de mi carrera de base. Y cuando decidí dejar ese trabajo, porque simple y sencillamente ya yo ya me había ido, mentalmente me había ido del trabajo, físicamente seguía yendo a cumplir, ¿verdad? Y digamos que había organizado algunas cosas lo suficientemente bien como para que mi desconexión de compromiso no estuviese afectando la logística, porque realmente era mucha. Pero yo ya me sentía desconectada del trabajo, entonces yo renuncio y tomo la formación de coaching, ahí suceden algunas cosas y luego empiezo un camino personal que me lleva hasta el momento en el que estoy, en donde ya ni siquiera trabajo específicamente o ofrezco lo que hago, ¿verdad? Mi acompañamiento desde el coaching, ya ni siquiera hago eso. Y aquí es donde empieza el tema de la conciencia. ¿Qué es realmente la conciencia? Es esta conexión con qué somos y qué somos. Si yo les dijera a ustedes en este punto, cierren los ojos, respiren profundo, conéctense con la respiración y nada más sientan la respiración, dense cuenta cómo pueden llegar pensamientos y los podemos dejar ir. Les agradecemos, les decimos gracias y entonces nos damos cuenta que hay una parte nuestra que observa estos pensamientos y que no somos esta voz en nuestra mente, en nuestra cabeza, porque el gran asunto de nosotros como seres humanos es que en muchas ocasiones nos identificamos con esta voz y creemos que esta voz, que son los pensamientos, que esta voz que está rumiando todo el día, es quien somos. Es un poco loco, pero no somos esa voz, somos algo mucho más sutil. Entonces, bueno, yo empiezo a hacer esta conexión, realmente ha sido un proceso, digamos, de diferentes cosas en mi camino, incluso esta conexión con la conciencia, con lo que realmente se es. Estamos hablando del ser. La dimensión humana tiene tres grandes, o bueno, la experiencia humana tiene tres grandes dimensiones. La primera es el ser, que es más sutil. La segunda es el hacer de acción y que tiene que ver con la energía de intercambio hacia afuera, el hacer. Y la tercera es el tener, ¿ok? Yo en aquel tiempo en que conocí a Paola y que sucedió toda esta anécdota que les contaba, estaba desde el hacer, claramente, ida así de cabeza, haciendo y haciendo y haciendo. Yo no estaba para nada conectada con el ser, con mi esencia, con realmente quién soy, con el ser espiritual que soy, sino que estaba mucho desde esta lógica y desde ese hacer generaba también recursos para muchas experiencias vinculadas al tener, ¿verdad? Entonces tenía un esposo, tenía mascotas, tenía viajes, tenía esto, tenía aquello, ¿verdad? Y demás. Pero nada de esto, ni el mucho hacer, ni el mucho tener, lograba llegarle realmente al ser. Y de ahí venía esta sensación de insatisfacción y de vacío que sentía. No lo sabía, ni siquiera lo identificaba verdaderamente en su momento. Entonces yo empiezo como a hacer este camino y viene la primera renuncia, ¿verdad?
que fue este asunto del trabajo. Hago una ruptura también, bueno, me separo, ¿verdad? Porque parte de este mucho hacer y hacer y hacer era el no reconocimiento de que habían temas de pareja que ya no estaban funcionando, entonces me separo del que ahora es mi ex esposo, a quien le tengo un gran cariño, pero ya, digamos, la relación en ese momento no funcionaba y era parte también de mi proceso de movilización interior y de mi reconexión, ¿sí? Porque de alguna manera había coincidido con él desde el tener. Yo quiero tener un esposo con estas y estas características, y desde esas características creadas desde la voz y silla de aquí, había buscado un hombre maravilloso que cumplía esas características, pero que no estaba conectado verdaderamente, o yo no estaba conectada verdaderamente con quien era, en esencia, yo. Y consecuentemente, bueno, eso parte también fue de lo que se transforma. Hago mudanza, renuncio al empleo, hago una serie de cosas realmente hasta quedar verdaderamente desnuda de todo lo que había construido desde esta mente y desde mucho de esta acción y empiezo un camino que tiene que ver con ir hacia adentro. Entonces, en este tema del emprender, pasó primero porque yo dijera, bueno, ok, como yo me siento cómoda siendo la profesional que soy y en esto tengo mucha experiencia y soy buena y demás, entonces empecé a ofrecer cierto tipo de servicios. Ok, en el 2000, todo empezó en el 2014. Desde ese año yo trabajo de forma liberal, trabajo de forma independiente. Primero pasé por un proyecto colectivo muy interesante de base asociativa y luego de eso empecé en el 2017 ya completamente a trabajar con una marca personal, que es la que todavía mantengo, con algunas modificaciones, incluso en el enfoque y el abordaje, porque antes trabajaba bajo la marca Insaye Coaching, ahora es Insaye Costa Rica, de la terapia transpersonal y transgeneracional, que es lo que realmente hago. Porque el emprender también significa irnos permitiendo fluir con la vida, irnos dando cuenta, irnos reconociendo, ir identificándonos qué nos moviliza internamente, qué nos da alegría, qué nos genera calma, paz y qué no. Cuántas decisiones hemos tomado en función de un parámetro o de un requisito que hemos creado en nuestra mente para ser, comillas, exitosos, y luego nos damos cuenta que estamos igualmente persiguiendo una, una expectativa o incluso una meta que ni siquiera es propia. Una de las cosas sustantivas que aprendí muy desde el inicio, lo aprendí, pero lo comprendí verdaderamente hasta hace como un año, ¿verdad? Es que, por ejemplo, cuando emprendemos de forma consciente, desde la conciencia, sabemos que lo que estamos ofreciendo es tan absolutamente único, tan de nuestra esencia, que no existe la competencia. Y eso automáticamente le vuela la cabeza a todas las lógicas de emprendedurismo que existen. Y yo de formación soy administradora, di clases en la Universidad de Mercadeo, de estrategia empresarial, de cómo crear planes de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Hice un emprendimiento desde esa lógica, emprendimiento que no resultó, que no fue sostenible. Ujú. Así que yo sé lo que es pasar por un emprendimiento más tradicional, más desde esta línea, y saber también y reconocer el por qué este tipo de emprendimientos, cuando los hacemos, los gestamos desde la mente nada más, desde mucha estructura de plan de negocios y demás, en el mejor de los casos podrían llegar a ser productivos, pero en realidad las estadísticas dicen que son muy pocos los que logran trascender a esa etapa, ¿verdad? De una sostenibilidad financiera y demás. Son agotadores, desgastantes, mucha gente termina en quiebra, ¿verdad? Termina con pérdidas. Y finalmente, lo prioritario, o sea, no nos da plenitud y alegría. O sea, es que, ¿qué se supone que debería de ser más rico para nuestra propia existencia como seres humanos que sentirnos cada día plenos, alegres y felices? Y alguien me puede decir, Julia, ¿y qué hago yo con plenitud, felicidad y alegría si no tengo plata? Bueno, es que ahí es donde está la clave justamente,
Cuando estamos emprendiendo desde la conciencia, cuando estamos emprendiendo, permitiéndonos confiar en quienes somos, en nuestra esencia, reconocer las cosas que nos duelen de nuestra historia, trabajarnos desde esa dimensión, desde esa parte, cuando estamos ahí y verdaderamente estamos en apertura para recibir también, el universo nos muestra lo que les muestra a la creación todos los días, que los recursos son ilimitados, que lo que necesitamos llega, que si vamos sin miedo, verdaderamente nuestras metas se pueden materializar y que no existe otro obstáculo más que nuestro propio pensamiento limitante. Y yo sé que esta frase suena re cliché, ¿verdad? Súper así como de, no sé, como de caja de conflex casi, ¿verdad? Pero, pero verdaderamente es una parte sustantiva, el saber que desde ahí es en donde podemos movernos. Incluso el saber que, insisto, que la competencia no existe, no existe, no hay. Incluso todos ustedes podrían ser terapeutas transpersonales, transgeneracionales y ninguno competiría conmigo. Y yo no competiría con ninguno, porque el consultante que llegue donde ustedes, la persona que llegue a mí, no puede llegar a ninguna otra persona porque llega a mí por resonancia, llega a mí por energía, porque estamos de alguna manera asociados en un plano que no se observa tan sencillo, ¿verdad? Así en términos de, no es que yo le cobre menos, ¿sí? No es que yo haga X, Y o Z estrategia. Podemos hacer algunas cosas. Yo, por ejemplo, bueno, no es, voy a observar este ejemplo, no es como quién es mejor, si Yaxiri o Julia, ¿verdad? Yaxiri que también es terapeuta, o sea, no es mejor si una u otra, es que aunque hiciéramos los mismos procesos terapéuticos, no lo haríamos distinto porque una persona es ella y yo soy otra persona. Y quien llega donde ella no tiene forma de resonar o de vibrar llegando a mí. Y si llegase donde ella y luego llega donde mí y se queda conmigo, es porque su resonancia está más acorde conmigo y ya no tanto con ella. El problema es que cuando nos metemos en temas de emprendimiento y nos meten tanto el asunto de la competencia y nos hablan mucho que la cuestión del precio, etcétera, estamos mirando el intercambio con nosotros desde la carestía y desde la limitación y consecuentemente lo recreamos. Y por eso los emprendedores la pasan muy mal, justamente por eso, porque se ven en un tema de limitantes de mercado, etcétera. Esta es la parte como sustantiva. Yo a veces en este sentido, digamos, pienso, y con esto cualquier emprendimiento puede ser valioso, o sea, puede ser que yo verdaderamente ame, disfrute, me expanda, me sienta perfectamente en armonía trabajando, por ejemplo, artesanías. Pero de ahí a que es lo que he estado viendo. Cursos que dicen, crea tu propia línea de artesanías, crea tu propia línea de jabones, crea tu propia línea de cosmética natural, porque hasta en el mundo espiritual, ¿verdad? Está este bombardeo, es interesantísimo. Pero entonces es como, ok, la solución es que ahora yo haga jabones. No, no, la pregunta es si realmente en mi plan de vida mi alma vino a hacer jabones a este mundo y cómo desde hacer jabones Julia se siente en plenitud. O sea, ¿qué es lo que sucede en Julia para que esta acción, que para algunas personas podría ser súper burda, en el caso de mi vida, de mi experiencia, aporta un significado profundo? Entonces, no quiere decir que este emprendimiento sea menos importante que el otro, es que simple y sencillamente atiende a movilizaciones interiores diferentes, ¿sí? El otro día hablaba con una terapeuta maravillosa y ella me decía, es que en realidad nosotros ya vivíamos y vibrábamos desde el amor, pero cuando llegamos a este mundo se nos olvida un poquillo cómo hacerlo. Y conectar con el ser es volvernos a conectar justamente con nuestra esencia, con lo que vinimos a desarrollar. Entonces, este proceso no es un camino que se pueda trazar, ¿verdad? Es un camino literal de prueba y error, ¿verdad? O sea, yo les puedo contar que cuando yo empecé la marca que les comenté hace unos minutos, cuando yo empecé a trabajar con esa marca, yo decía, yo vendo servicios de coaching, coaching educativo, no sé, yo ahora ni siquiera me denomino coach, ¿verdad? De hecho, no trabajo nada en esa línea, ¿verdad?
Me he formado en otras terapias, en diferentes terapias alternativas, y me siento súper agradecida, cómoda, honrada y feliz desde esas. Pero también la gente que me conoce sabe que yo he ido integrando diferentes terapias a lo largo del tiempo. Y hay algunas que se quedan, como la parte transgeneracional y de constelaciones familiares. Ya llevamos un romance de 2019, 2020, 2021, ya vamos para 4 años de feliz armonización, ¿verdad? Y cada vez encuentro cosas más interesantes, más bonitas, más amorosas. Entonces es una terapia que llegó y se quedó. Ha habido otras cosas que de repente llegaron y no se quedaron de forma tan palpable. Han habido herramientas como, por ejemplo, una de las primeras cosas que aprendí, que fue programación neurolingüística. O sea, yo estuve dando seminarios de programación neurolingüística, haciéndolos, o sea, y ya no lo hago. Lo utilizo en algunos escenarios de los talleres con algunos ejemplos y demás, pero yo ya no doy talleres de eso desde hace como 2 años, creo. Desde antes de la pandemia fue. En diciembre antes de la pandemia di el último taller de PNL. Ah, no, mentiras, en pandemia di uno en línea. Y fue la última vez. ¿Por qué no me enfoco ya ahí? Porque ya no me siento tan expansiva desde ese lugar, ¿sí? Y entonces me permito decir, ok, en este momento quiero entrar más en esta otra dimensión, que tiene que ver también con mi propio trabajo personal, de cómo yo voy reinterpretando mi realidad, reinterpretando lo que está a mi alcance, la forma en que me relaciono con las demás personas, lo que voy viendo, cómo va cambiando el mundo, lo que voy aprendiendo también, porque sigo siendo un ser humano que aprende. Entonces, en esta línea es un poco la invitación, hablar de emprendimiento consciente, parte de cómo está nuestro camino conciencial, qué tan reconectados y reconectadas estamos nosotros internamente con la esencia de quienes somos, qué tanto nos permitimos expresar nuestra dimensión espiritual en esto que llamamos, comillas, trabajo. ¿Qué significa el trabajo en nuestra vida? Entonces, un poco por ahí va la reflexión. Voy a fijarme en el chat porque veo que hay algunos mensajes. Dice Gaby, yo siempre digo que si lo que hacemos bien tiene un objetivo de bienestar social, no habrá competencia. Sí, Gaby, incluso, bueno, esta parte es importante porque tiene que ver con el ofrecer amor al otro, ¿ok? Pero yo puedo ser trabajadora social, incluso, que más bien de bien social podría ser eso, y sin embargo no ser feliz, ¿verdad? Entonces, aquí el tricky también es observar, o sea, la parte truculenta en esto es observarnos internamente cómo nos hace sentir, por mejor que sea nuestra intención y nuestro anhelo de ayudar a los demás, si no es algo que a nosotras mismas, que a nosotros mismos nos ayude a expandirnos, a sentirnos absolutamente conectados, conectadas con la vida. Si hay un desequilibrio respecto a la cantidad de dinero que recibimos, si hay, por ejemplo, restricciones de cualquier tipo, habría que revisar, aunque haya un tema de servicio para con los demás, si realmente la primera persona que tenemos que estar observando es si a nosotros nos es igual de amoroso el proceso de ofrecer el determinado servicio. Así es, dice Ileana, hay que darle nuestra esencia a nuestro propio producto o servicio. Correcto. Sí, incluso más allá de la esencia de esta parte sustantiva, es saber que no, a ver, por ejemplo, voy a ponerles un caso muy, muy típico. Participo en un grupo que se llama Yo ayudo a reactivar la economía, que fue un grupo que surgió a razón, un grupo que en Facebook, bueno, un grupo de Facebook, que surgió en Costa Rica a razón de la pandemia, ¿verdad? Una gente ahí pues decidió como involucrar en emprendimientos locales y bueno, y la gente pues comparte ahí como qué es lo que vende, qué es lo que ofrece, no sé qué, no sé cuánto, y eso ha sido como un ente articulado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo digo, ok, yo vendo estos cargadores de panel solar, ¿verdad? Los compro en X lugar
y los revendo a X precio. ¿Ok? Entonces, voy y publico, vendo cargadores de panel solar, ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, y hace sido todo un tema de discusión, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y cuál es el precio? Y coloca el precio y no sé qué. Cuando no damos el precio, por ejemplo, estamos desde el miedo, para empezar. Para empezar, o sea, desde ahí, ¿verdad? Estamos desde el miedo, estamos creyendo que alguien más puede vender. Y mucha gente llega y dice, uy, ni se los compra Julia, esos los venden en pequeño mundo, baratísimos, no sé cuánto. Y entonces la gente se molesta, ¿verdad? Pero es que es obvio, me explico, o sea, la dinámica y la energía que está moviendo la venta es una dinámica de competencia, es una dinámica basada en el precio, es una dinámica de desconexión. ¿Qué conexión tengo yo con el panel? ¿Sí me explico? Entonces, digamos, esta parte de esencia del servicio que menciona Ile, que me parece muy importante, va más allá de agarrar un producto genérico y pagarle a poner aquí un determinado logo, ¿verdad? Sino es qué representa y qué significa esto en mi vida, cómo esto le da propósito a mi existencia, cómo esto me implica mirarme en un nivel más profundo, más interno, porque si nada más se convierte en un objeto transaccional, chiquillos, vamos a verla difícil porque vamos a entrar en la lógica de mercado y ahí sí, ¿verdad? Hay un pastel que se reparte, entre más pagues publicidad, entre más pagues esto, más pagues lo otro, ¿verdad? Se va a mover mucho desde el miedo y desde otro tipo de escenario, ¿ok? Entonces, bueno, eso con respecto a esta parte. Correcto, dice Randolph, el emprendimiento debe ir de la mano con la credibilidad en nosotros mismos, por supuesto. Y saber, insisto, qué significa esto en mi propio camino vital, en mi propia existencia. Es que yo creo que a veces como que dejamos los temas existenciales y demás como para otra dimensión. Y realmente el proceso de producir, de crear, de compartir, de llevar hacia afuera algo que es nuestro, es lo que nos consume la vida misma. ¿Sí? Dice, lo digo desde el punto de vista de que cuando logramos descubrir lo que nos llena y hace feliz, claro. Y Gaby, y aquí viene algo interesantísimo. Dice Gaby, ¿verdad? Que, a ver, ella mencionaba que lo hacemos con un objetivo social, ¿verdad? No habrá competencia y que cuando logramos descubrir lo que nos llena y nos hace felices. Lo que pasa es que nosotros también cambiamos. Y aquí es donde el emprendimiento en el tiempo se transforma. No hacemos siempre lo mismo. Un emprendimiento consciente va a ir transformándose a lo largo del tiempo porque se va transformando con la persona que está detrás del emprendimiento. Entonces, si esto es verdaderamente mi emprendimiento, no van a pasar 2, 5 o 10 años yo vendiendo lo mismo. ¿Sí? Porque puede ser que sí, yo empecé con esto y luego puse, no sé, calentadores de agua, luego fueron paneles diferentes, luego no sé qué, luego no sé cuánto, y ahí es donde se va transformando. No solo porque haya más tecnología, sino porque hay una cuestión de un anhelo superior y también hay un conocimiento y me doy cuenta que cargar el celular o cargar un objeto electrónico no es lo único que me gustaría transformar a través de este ahorro de energía, sino que son otras cosas. ¿Ok? Entonces, esa parte. Dice Jack City, emprender desde la conciencia también nos permite expandirnos más y sanar más desde nuestra alma. Totalmente, Jack City, es así. Es tan profundo que no hay competencia, no hay lógica de mercado, ya que es pura conciencia y plenitud. Así es, querida. Tal y como usted lo dijo, ya con eso cerramos. Es perfecto, exactamente. Ese es el dice Ana que se siente muy identificada conmigo. Ese es el gran asunto y ese es el gran miedo que a veces experimentamos. Y por eso, por ejemplo, en algún punto, yo también como emprendedora logro darme cuenta cuando tengo miedo de algo. Y entonces digo, debería de hacer un plan de redes sociales. Y aquí estoy todavía batiéndome con ese asunto, chiquillos, siendo muy honesta. Porque por un lado, siento que en algunas cosas es mucho mirar la lógica de la información que se va a compartir y demás, desde esta estructura de, pongámosle, no, que sea a la hora que la gente se conecta y que sea no sé qué, y metamos las métricas de Facebook y no sé qué y no sé cuánto, y yo es como, ay, como un poco sí y un poco no, ¿verdad? Incluso hace algún tiempo una amiga me decía, Julia, ¿por qué? Es más,
me decía, Julia, ¿por qué no tomas un curso de tal y tal cosa? Y yo le decía, uy, es que yo resueno más y normalmente la gente llega a mí por referencia. Para sesiones individuales y en muchas ocasiones para talleres, las personas llegan porque alguien más las refiere. No llegan porque yo haya pagado una publicidad de X y demás. Sí, por ejemplo, a veces pago publicidad para ciertas actividades, una cuestión que es simbólica porque también sé que el dinero es energía y tiene que fluir, pero luego lo suelto, ¿sí? Yo no estoy como viendo como, vamos a ver cuánta gente dio clic, vamos a ver qué no sé qué resultados, a qué horas, y en esa locura de análisis de datos, o sea, porque verdaderamente es como, ok, pongo el dinero, ¿verdad? Hago una segmentación determinada y dejo que el algoritmo de Facebook, ¿verdad? Funcione y también resueno y empiezo a permitirme confiar que la gente que está lista para saber de ese tema del cual yo quiero compartir, pues nos vamos a empalmar. Y es eso. Y es de verdad permitirnos confiar y permitirnos fluir. Eh, dice Gaby que me da la razón. Dice, yo inicié con paisajismo y esto me sensibilizó tanto que ahora estoy diseñando huertas y estoy con proyectos para ayudar al medio ambiente. Exactamente, ese es el asunto. Empezamos con una cosa, pero chiquillos, no somos un objeto estático, somos seres cambiantes. Entonces, cuando emprendemos, no es sentir que si empezamos, como dice Gaby, con paisajismo y ahora se dedica a huertas, es que fracasó en paisajismo. No, es que paisajismo era parte del camino, ¿verdad? Y reeducar la población sobre la importancia de los alimentos, he descubierto una conexión tan asombrosa en nuestro ser y la naturaleza. Y me encanta, y puede ser Gaby, y yo estoy segura que así va a ser, que vas a ir descubriendo, aprendiendo e integrando cosas que dentro de un año no te imaginabas y vas de repente a ir moviéndote y haciendo cosas diferentes. Y va a ser hermosísimo, porque entonces en este ir verdaderamente sintiéndonos conectados, conectadas con lo que hacemos cada día, nos permitimos sentirnos más plenitud, ¿sí? Mayor satisfacción. Ajá, dice Ileana que ella participa en un proyecto de extensión donde dan talleres de artes expresivas para la autoexpresión y que quiere ser arte terapeuta. Perfecto. Y en algunas ocasiones nos damos cuenta de que nuestro camino de repente lleva una dirección y que necesitamos de repente tomar algún paso de cambio. Y eso es parte también de transformarnos, de irnos moviendo. Así que bueno, yo un poco por ahí era lo que les traía. El tema, estas ideas sustantivas. El emprender de forma consciente es emprender de forma flexible, porque es justamente encaminarnos desde el alma a conectarnos con el mundo y no desde el mundo imponerle a nuestra mente qué es lo que tiene que hacer. Hay otra cuestión súper importante y es que yo, por ejemplo, así literal, cuando vengo y hablo de estos temas, todos los Zoom son iguales, lo que hago es una lista como de ideas, por ejemplo. Y digo, bueno, me gustaría integrar esta idea, tal y tal. Pero yo no hago una práctica, yo no esto, tal vez para alguna persona diría, uy, debería ser. Y para otras personas dirían, pues se le entiende bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos desde nuestra esencia, nos permitimos fluir y más confiar. Por ejemplo, yo no sé qué me van a comentar ustedes durante un Zoom. Yo no sé si a alguien de repente le va a desagradar algo que yo diga. El emprender también parte, y lo mencioné en una conversación que tuvimos hace algunas semanas, que está disponible en el canal de YouTube, de por qué nuestros emprendimientos no prosperan, también cuando hablaba de emprendimientos, y tiene que ver con la conexión con la energía masculina, es esta proyección hacia afuera. Entonces ahí la relación con papá, cuando emprendemos hay que trabajar dos relaciones. Toda la vida pasa por esas dos relaciones, la relación con el padre y la relación con la madre. La relación con la madre es lo que me permite a mí crear. La energía femenina y la energía de vinculación con mamá es la que nos permitió esta existencia. Entonces la energía de conexión interna, de autoconocimiento y demás, nos lleva al reencuentro con
la relación que tuvimos con nuestra madre, cómo mamá miraba el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego la forma en que el mundo nos mira a nosotras, a nosotros, cómo nos permitimos ser observados, ser vistos y salir a la vida, salir a emprender sin miedo, eso es papá. Esa es la energía masculina. Entonces, bueno, esto sería como en términos súper a grosso, ¿verdad? Modo, porque finalmente hay como un montón de cosas que podríamos hablar, pero voy a checar nada más por acá, igual dice Hans que él está un poco asustado por el cambio laboral que viene y está súper bien tener ese susto, porque también ese susto es parte sorpresa y que sí, hay algún tema ahí de miedo, pero también de confianza. Así que Hans, confía, podemos elegir también confiar. Él dice que empezó con un emprendimiento de comidas cuando no le gustaba cocinar y que poco a poco aprendió que necesitaba hacerlo con amor para quienes recibían los alimentos pudieran sentirlo y que esos alimentos alimentaran no solo el cuerpo, sino también el alma. Y me ha ido muy bien. Qué linda, sí, yo deseo que esté más cerca para poderla encargar porque se ven cosas riquísimas. Pero sí, es parte incluso, los emprendimientos chiquillos nos ayudan a sanar. Esa es la parte sustantiva del por qué hacemos una cosa o no hacemos otra. Em, ajá, sí, sí. Sí, dice Gaby que ella salió a emprender sin miedo cuando perdonó a papá y que eso es mágico. Más allá de perdonar, a veces es simple sentimiento, es reconocer y decir, esto pues es lo que ya está. Hay un tema de reconciliarnos con el Padre, de la reconciliación real o simbólica, real en el sentido de si está vivo y si lo hacemos directamente o simbólica que finalmente tiene que ver sustantivamente con nosotras mismas, con cada quien a nivel interno. Y si la relación con él es la relación con el trabajo, con la profesión incluso. Ujú. Y ay, Ana, qué linda. Bueno, sí, muchísimas gracias a vos por estar acá. Eh, y sí, nuestros niños, nuestras niñas sabían verdaderamente qué venían a hacer. A veces les metimos mucho ruido en la crianza y posteriores miedos, pero bueno, siempre estamos. Dice, Randall dice, siempre dije, ¿por qué si cierro buenos negocios para las empresas que trabajo? ¿Qué me detiene a realizar lo personal? Hoy por hoy he tenido difíciles, pero no me arrepiento, sé de lo que puedo hacer y seguir creciendo igual o mejor que la competencia. Sí, Randolph, y ahí, digamos, cuando uno quiere, dice, como qué raro, ¿verdad? Si yo lo hago para alguien más, va mejor que si lo hago para mí mismo. Igual, lo mismo que acabo de mencionar, las relaciones con papá y con mamá siempre son claves para empezarnos a mover en otras direcciones. Así que esa parte es maravillosa. Y listo, entonces, chiquillos y chiquillas, un gusto de verdad de haberles tenido por acá. Prometidos deudas, son las 9:45. Esta charla va a quedar colgada también en YouTube si en algún momento quieren recomendarla a alguien. Con muchísimo gusto, Cintia, y que tengan una excelente noche y feliz descanso, que estén súper, súper bien y que tengan un maravilloso jueves. Así que buenas noches.